en las zonas más profundas del océano, donde la luz nunca llega y la vida depende de condiciones extremas. Se ha detectado algo que no debería existir: oxígeno, no en pequeñas cantidades residuales, sino en niveles que sugieren que algo lo está produciendo activamente en completa oscuridad. Esto rompe una de las bases más aceptadas de la ciencia moderna. El oxígeno, tal como lo entendemos, depende de la luz. Sin luz, no hay fotosíntesis. Y sin fotosíntesis, no debería haber una fuente capaz de generarlo de forma continua. Entonces, ¿por qué aparecen estas señales en lugares donde todo indica que no deberían estar? Para entender lo que está ocurriendo, primero hay que volver a lo básico, a lo que creemos saber sobre el origen del oxígeno y por qué durante décadas nadie consideró posible encontrarlo en las profundidades del océano. Durante décadas la explicación parecía incuestionable. El oxígeno en la Tierra se forma principalmente a través de la fotosíntesis, un proceso que depende directamente de la luz solar. Plantas, algas y ciertos microorganismos capturan energía luminosa y la transforman en materia, liberando oxígeno como subproducto. Sin luz, este proceso simplemente no ocurre. Por eso, a medida que descendemos en el océano, la expectativa es clara. En las capas superficiales, donde la luz aún penetra, el oxígeno está presente. Pero más abajo, en la oscuridad total de las profundidades, ese suministro debería disminuir hasta volverse prácticamente inexistente. Este modelo no es una suposición. Es la base sobre la que se construyen sistemas enteros de estudios sobre la vida marina, la química del océano y el equilibrio del planeta. Y sin embargo, en esas mismas regiones donde el modelo predice ausencia, los instrumentos comenzaron a registrar lo contrario. Si el oxígeno depende de la luz, y allí no hay luz, entonces estas lecturas no encajan dentro de lo que creemos entender. Las primeras mediciones no generaron alarma. En expediciones rutinarias, sensores colocados a miles de metros de profundidad registraron pequeñas variaciones en los niveles de oxígeno. Nada que pareciera extraordinario. Nada que justificara cuestionar el modelo. En un entorno tan complejo como el océano profundo, las anomalías son comunes. Interferencias, errores de calibración, pequeñas fallas técnicas. La explicación más simple siempre fue la misma. Algo en la medición no estaba funcionando como debería. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las señales no desaparecían. Aparecían en distintos puntos, bajo condiciones similares, con equipos diferentes. No eran picos aislados. Eran patrones que comenzaban a repetirse. Algunos equipos decidieron ignorarlo. Otros, más cautelosos, empezaron a registrar estos datos con mayor atención. No como una prueba definitiva, sino como una posibilidad incómoda. Porque si estas mediciones eran correctas, entonces no se trataba de un error. Se trataba de algo que no estaba siendo explicado. A medida que se acumularon más datos, lo que antes parecía una anomalía aislada comenzó a mostrar una estructura. Las lecturas de oxígeno no aparecían al azar. Se repetían en zonas específicas, a profundidades similares, en condiciones donde la luz era completamente inexistente. Distintos equipos, en diferentes expediciones, empezaron a registrar patrones casi idénticos. No solo presencia de oxígeno, sino variaciones que sugerían cambios activos, como si algo lo estuviera produciendo o liberando de forma intermitente. Esto cambió el enfoque. La pregunta dejó de ser si las mediciones eran un error. La pregunta pasó a ser otra: ¿por qué ocurrían en los mismos lugares? Cuando un fenómeno se repite bajo condiciones controladas, deja de ser una anomalía. Se convierte en un comportamiento que necesita explicación. Y en este punto, el problema ya no era técnico, era conceptual. Porque si el patrón era real, entonces había un proceso ocurriendo en la oscuridad.
que nadie había considerado posible. La primera reacción fue buscar explicaciones dentro de lo ya conocido. Si el fenómeno parecía real, entonces debía existir una causa compatible con los modelos actuales. La opción más inmediata era un problema en los sensores. Interferencias químicas, fallas de calibración o incluso contaminantes introducidos durante la recolección de muestras. Algunos equipos replicaron los experimentos bajo condiciones más controladas. Cambiaron los instrumentos, revisaron protocolos, aislaron variables. Pero incluso con estos ajustes, las señales persistían. Otra posibilidad apuntaba a reacciones químicas ya documentadas en el fondo marino. Procesos geológicos que podrían liberar pequeñas cantidades de oxígeno sin necesidad de luz. Sin embargo, al analizar estos mecanismos con mayor precisión, surgía un problema. No eran lo suficientemente constantes ni intensos como para explicar los niveles detectados. Cada hipótesis resolvía una parte, pero dejaba otra sin explicación. Y esa acumulación de explicaciones incompletas empezó a generar una inquietud más profunda. Porque cuando múltiples respuestas fallan al mismo tiempo, lo que está en juego no es solo el fenómeno, sino el marco desde el cual intentamos entenderlo. Con las explicaciones convencionales perdiendo fuerza, la investigación empezó a moverse hacia terrenos menos explorados. No en busca de una respuesta inmediata, sino de mecanismos que, aunque no encajaran del todo, pudieran abrir una posibilidad. Algunos estudios comenzaron a observar procesos químicos que no dependen de la luz, sino de la energía almacenada en minerales del fondo marino. Reacciones lentas, casi imperceptibles, capaces de liberar oxígeno en condiciones muy específicas. No como un evento constante, sino como un fenómeno localizado, dependiente del entorno. Al mismo tiempo, surgió otra línea de análisis. Microorganismos que operan en extremos, capaces de utilizar rutas metabólicas poco comunes, adaptadas a condiciones donde la energía disponible es mínima. No producen oxígeno como lo hacen las plantas, pero podrían estar involucrados en transformaciones químicas que lo liberan indirectamente. Ninguna de estas ideas, por sí sola, explica completamente el patrón observado, pero juntas empiezan a sugerir algo más complejo. Porque si estos procesos realmente están ocurriendo, entonces el océano profundo no es un entorno pasivo. Es un sistema dinámico, donde la química, la geología y la biología interactúan de formas que apenas comenzamos a entender. Y eso abre una posibilidad incómoda, que el oxígeno detectado no sea una excepción, sino una señal de algo que siempre ha estado ahí, fuera de nuestro modelo. A medida que estas posibilidades empezaron a tomar forma, el foco dejó de estar únicamente en el oxígeno. La atención se desplazó hacia algo más amplio, las suposiciones que se han usado durante décadas para describir el comportamiento del océano profundo. Gran parte de lo que sabemos no proviene de observación directa continua, sino de modelos construidos a partir de datos limitados. Se llenaron vacíos con inferencias razonables, bajo la idea de que ciertos procesos simplemente no podían ocurrir sin luz. Pero si pequeñas cantidades de oxígeno pueden generarse o liberarse en la oscuridad, entonces esos vacíos ya no son tan estables como parecían. Esto no invalida el modelo existente, pero lo vuelve incompleto. Y cuando un modelo es incompleto, cada nueva observación deja de ser una anomalía aislada y pasa a ser una pista. Una señal de que el sistema es más complejo de lo que habíamos simplificado. Entonces la pregunta deja de ser cómo se produce ese oxígeno. La pregunta pasa a ser cuánto más estamos interpretando en base a lo que creemos entender, en lugar de lo que realmente está ocurriendo. Si este fenómeno no es aislado, entonces el oxígeno es solo una de las señales visibles de algo más profundo. En un entorno donde la observación directa es limitada, muchas de las conclusiones se construyen a partir de lo que esperamos encontrar. Y cuando algo aparece fuera de ese marco,
La tendencia natural es ajustarlo a lo conocido antes que cuestionar el modelo. Pero aquí ocurre lo contrario. Los datos no encajan del todo, y esa fricción obliga a mirar en otra dirección. Porque si procesos inesperados pueden generar oxígeno en condiciones extremas, entonces es razonable pensar que otros mecanismos, igual de discretos, podrían estar ocurriendo sin ser detectados. Esto plantea una pregunta más amplia. ¿Cuántos fenómenos permanecen invisibles no porque sean raros, sino porque no estamos buscando en el lugar correcto o con las herramientas adecuadas? En ese sentido, el misterio del oxígeno deja de ser un caso específico y se convierte en una señal metodológica. Una indicación de que lo que consideramos conocimiento sólido puede depender en gran parte de dónde decidimos mirar y de lo que esperamos encontrar allí. Este punto, la evidencia no apunta a una ruptura total del conocimiento, sino a algo más sutil. Un ajuste, una ampliación de lo que se creía completo. El oxígeno detectado en la oscuridad no redefine por sí solo cómo funciona el planeta, pero introduce una variable que no estaba siendo considerada. Y en sistemas complejos, incluso pequeñas variables pueden cambiar la forma en que interpretamos el conjunto. Lo que comenzó como una lectura inesperada terminó revelando una limitación en la forma de observar. No en los instrumentos, sino en las preguntas que guiaban la investigación. Porque durante mucho tiempo, ciertas posibilidades ni siquiera fueron contempladas. Y cuando una posibilidad no se contempla, tampoco se busca evidencia de ella. Lo que permanece ahora no es una conclusión cerrada, sino una dirección, un indicio de que el océano profundo, lejos de ser un espacio completamente comprendido, sigue siendo un territorio donde lo que parece establecido puede con tiempo mostrar otra capa. Y es en esa diferencia, entre lo que se asume y lo que se observa, donde empieza realmente la investigación.